Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, mucho amor. Y precisamente de amor vamos a hablar hoy. Un amor que trasciende la pantalla, que nos hace suspirar y creer, aunque sea por un momento, en los finales felices. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las series turcas, esas historias que nos roban el aliento y nos convencen de que el amor verdadero, ese amor incondicional y eterno, sí existe. Prepárense para un viaje lleno de pasión, drama y romance, porque vamos a explorar algunas de las series turcas más inolvidables, esas que nos han dejado con el corazón latiendo a 1000 por hora y con la esperanza renovada en el poder del amor. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Empezaremos nuestro recorrido con una serie que conquistó corazones en todo el mundo, Erkenci o Pájaro Madrugador. ¿Quién puede resistirse al encanto de Can Yaman y de Mete Özdemir? Esta comedia romántica nos presenta la historia de Sanem, una joven soñadora y espontánea que comienza a trabajar en una importante agencia de publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático, hijo del dueño de la empresa. La química entre ellos es instantánea, y a medida que trabajan juntos, su relación se va transformando en un amor apasionado y lleno de obstáculos. Erkenci es una serie refrescante, llena de humor y situaciones divertidas, pero también aborda temas importantes como la independencia, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. La conexión entre Sanem y Can es tan palpable que te hará creer que el destino existe y que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Profundicemos un poco más en la magia de Erkenci. Lo que hace a esta serie tan especial no es solo la química innegable entre Can y Sanem, sino también la forma en que sus personajes evolucionan a lo largo de la historia. Sanem al principio es una joven ingenua y un poco indecisa, pero a medida que se adentra en el mundo de la publicidad y conoce a Can, comienza a descubrir su propia fuerza y su potencial. Can, por su parte, es un hombre independiente y aventurero, pero también un poco solitario. Sanem le enseña a abrir su corazón y a confiar en los demás. La serie también destaca por su hermosa fotografía y sus impresionantes escenarios en Estambul y sus alrededores. Los paisajes turcos combinados con la música pegadiza y el vestuario colorido, crean una atmósfera mágica que te transporta a un mundo de ensueño. Además, Erkenci presenta una galería de personajes secundarios entrañables que añaden aún más sabor a la historia, como Leila, la hermana de Sanem, y Emre, el hermano de Can. Sus propias historias de amor y desamor se entrelazan con la trama principal, creando un universo rico y complejo. Uno de los aspectos más interesantes de Erkenci es que, a pesar de ser una comedia romántica, también aborda temas importantes como la presión familiar, las expectativas sociales y la importancia de seguir tu propio camino. Sanem tiene que luchar contra las expectativas de su familia, que quieren que se case con un hombre que no ama, mientras que Can tiene que lidiar con la presión de su padre para que se haga cargo de la empresa familiar. A través de estos conflictos, la serie nos recuerda que es importante ser fiel a uno mismo y luchar por lo que realmente quieres. Ahora pasemos a una serie que nos sumerge en un mundo de intrigas, secretos y un amor prohibido, Karasevda, o amor eterno. Esta historia dramática nos presenta a Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y a Nihan, una chica rica y perteneciente a la alta sociedad. A pesar de sus diferencias sociales, ambos se enamoran profundamente y viven un romance apasionado. Sin embargo, su felicidad se ve truncada por las presiones familiares y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Kemal se ve obligado a abandonar Estambul, dejando atrás a su amada. Años después, regresa convertido en un hombre exitoso y dispuesto a recuperar a Nihan, pero descubre que ella está casada con Emir. Karasevda es una serie intensa y conmovedora que explora los límites del amor, el sacrificio y la venganza. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es magnífica, y su interpretación te hará sentir cada emoción, cada lágrima y cada latido de sus corazones. Prepárense para un torbellino de emociones, porque esta serie los dejará sin aliento. Karasevda es mucho más que un simple drama romántico, es una exploración profunda de las clases sociales, la ambición y la desesperación. La serie se sumerge en los recovecos más oscuros de la sociedad turca, mostrando cómo las diferencias económicas y las ambiciones desmedidas pueden destruir vidas y separar a los amantes.
Kemal, con su integridad y su sentido de la justicia, representa la lucha contra la corrupción y la desigualdad. Nihan, atrapada en una jaula dorada, simboliza la opresión de las mujeres en una sociedad dominada por hombres poderosos. La trama de Karasevda está llena de giros inesperados y momentos de tensión que te mantienen al borde del asiento. Emir, el villano de la serie, es un personaje complejo y manipulador que hará todo lo posible para mantener a Nihan a su lado. Sus intrigas y sus planes maquiavélicos pondrán a prueba el amor de Kemal y Nihan hasta el límite. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, como Leila, la hermana de Nihan, y Zeid, el amigo leal de Kemal, que añaden aún más profundidad a la historia. Karasevda es una serie que te hace reflexionar sobre el verdadero significado del amor y el sacrificio. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por la persona que amas? ¿Serías capaz de renunciar a tu propia felicidad para protegerla? Estas son algunas de las preguntas que plantea la serie, invitándote a cuestionar tus propias convicciones y valores. La banda sonora de Karasevda es otro de sus puntos fuertes. Las melodías melancólicas y apasionadas acompañan a la perfección las escenas más emotivas de la serie, intensificando aún más las emociones del espectador. Continuamos nuestro recorrido con Ask Laftan al-Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica nos presenta a Hayat, una joven ingenua y optimista que busca trabajo en Estambul. Por un error, es confundida con otra persona y contratada en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el joven y arrogante jefe de la empresa. Al principio su relación es tensa y llena de malentendidos, pero poco a poco, la atracción entre ellos se hace innegable. A medida que trabajan juntos, Hayat y Murat comienzan a enamorarse, pero su amor se ve amenazado por los secretos del pasado y las intrigas familiares. Ask Laftan al-Lamaz es una serie divertida y encantadora que te robará el corazón con la química entre Hande Erçel y Burak Deniz. Su interpretación es tan natural y fresca que te hará creer en el amor a primera vista y en el poder de la honestidad y la sinceridad. Ask Laftan al-Lamaz es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. Su tono ligero y divertido la convierte en una opción perfecta para aquellos que buscan una historia de amor sin complicaciones y llena de momentos cómicos. La serie se centra en la relación entre Hayat y Murat, dos personajes muy diferentes que se atraen como imanes. Hayat es una joven sencilla y trabajadora que lucha por salir adelante, mientras que Murat es un hombre rico y exitoso que parece tenerlo todo. A pesar de sus diferencias, ambos se complementan a la perfección y se ayudan mutuamente a crecer como personas. La serie también destaca por su ambientación moderna y sus escenarios urbanos. Estambul se convierte en un personaje más de la historia, mostrando su lado más cosmopolita y vibrante. La moda juega un papel importante en Ask Laftan al-Lamaz. Los looks de Hayat y Murat son siempre impecables y marcan tendencia entre los jóvenes turcos. La serie también aborda temas relevantes como la importancia de la amistad, el valor del trabajo duro y la necesidad de ser fiel a uno mismo. Los amigos de Hayat y Murat son un apoyo fundamental para ellos y les ayudan a superar los obstáculos que se presentan en su camino. Ask Laftan al-Lamaz es una serie que te deja con una sonrisa en la cara y te recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es tan palpable que te hace creer que su amor es real. Su interpretación es natural y espontánea, y te invita a formar parte de su historia. La serie también cuenta con una banda sonora pegadiza que te hará bailar y cantar. Ahora nos adentramos en una historia de amor y superación personal con Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta serie nos presenta a Eda, una joven florista inteligente y ambiciosa que sueña con estudiar en el extranjero. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, le retira la beca universitaria. Eda, furiosa, decide enfrentarse a Serkan y ambos terminan haciendo un trato. Eda fingirá ser su prometida durante 2 meses para ayudarle a recuperar a su exnovia. A cambio, Serkan le devolverá la beca. A medida que conviven, Eda y Serkan comienzan a enamorarse, pero su relación se ve amenazada por sus diferencias de carácter y las presiones externas. Sen Kalkapm es una serie moderna y adictiva que te enganchará desde el primer episodio con la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su interpretación es tan convincente que te hará creer en las segundas oportunidades y en el poder del amor para transformar a las personas. Sen Kalkapm es una serie que combina a la perfección el romance, la comedia y el drama.
La historia de Eda y Serkan es una montaña rusa de emociones que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Eda es una joven independiente y luchadora que no se deja intimidar por nada ni por nadie. Serkan, por su parte, es un hombre frío y calculador que solo se preocupa por el trabajo. A pesar de sus diferencias, ambos se complementan a la perfección y se ayudan mutuamente a superar sus miedos e inseguridades. La serie también destaca por su ambientación lujosa y sus escenarios espectaculares. Los interiores de la empresa de Serkan y la floristería de Eda son un reflejo de sus personalidades y de sus estilos de vida. La moda juega un papel importante en Senkalkapm. Los looks de Eda y Serkan son siempre elegantes y sofisticados, y marcan tendencia entre los jóvenes turcos. La serie también aborda temas relevantes como la importancia de la educación, el valor de la amistad y la necesidad de luchar por tus sueños. Los amigos de Eda y Serkan son un apoyo fundamental para ellos y les ayudan a superar los obstáculos que se presentan en su camino. Senkalkapm es una serie que te hace creer en el poder del amor y en la posibilidad de cambiar. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es tan intensa que te hace creer que su amor es real. Su interpretación es natural y apasionada, y te invita a formar parte de su historia. La serie también cuenta con una banda sonora emotiva que te hará vibrar. Finalmente terminaremos nuestro recorrido con una serie que nos transporta a un mundo de época y nos cuenta una historia de amor y sacrificio, Kurt Seyit ve Sura, o Seyit y Sura. Esta serie está basada en una novela histórica y narra la historia de amor entre Kurt Seyit, un apuesto teniente turco de Crimea, y Sura, una joven aristócrata rusa. Su romance florece en medio del caos de la Revolución rusa, obligándolos a huir de su país y a enfrentarse a numerosos obstáculos para estar juntos. Kurt Seyit ve Sura es una serie visualmente impresionante con una ambientación cuidada al detalle y una banda sonora emotiva que te transporta a otra época. La química entre Kuantatltu y Farah Zeynep Abdullah es magnífica, y su interpretación te hará sentir la pasión, el dolor y la esperanza de sus personajes. Esta serie es una oda al amor verdadero, un amor que supera todas las barreras y que perdura a pesar del tiempo y la distancia. Kurt Seyit ve Sura es una serie que te sumerge en un mundo de elegancia, romance y drama. La historia de Seyit y Sura es un ejemplo de amor verdadero que supera todas las adversidades. Seyit es un hombre valiente y honorable que lucha por defender su país y por proteger a la mujer que ama. Sura es una joven dulce e inocente que se enamora perdidamente de Seyit y lo sigue a donde quiera que vaya. La serie también destaca por su ambientación histórica y sus escenarios impresionantes. Los palacios y las calles de San Petersburgo son recreados con todo lujo de detalles, transportándote a la Rusia zarista. El vestuario es otro de los puntos fuertes de Kurt Seyit ve Sura. Los trajes de época son elegantes y sofisticados, y reflejan la riqueza y la opulencia de la aristocracia rusa. La serie también aborda temas relevantes como la guerra, la pérdida y el exilio. Seyit y Sura tienen que enfrentarse a la devastación de la Revolución rusa y a la pérdida de sus seres queridos. Su amor es lo único que les da fuerzas para seguir adelante y para construir una nueva vida en un país extranjero. Kurt Seyit ve Sura es una serie que te hace reflexionar sobre el valor de la familia, la importancia de la lealtad y el poder del amor. La química entre Kuantatltu y Farah Zeynep Abdullah es tan intensa que te hace creer que su amor es real. Su interpretación es conmovedora y apasionada, y te invita a formar parte de su historia. La serie también cuenta con una banda sonora melancólica que te hará llorar y suspirar. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las series turcas y que hayan encontrado alguna historia que les haya tocado el corazón. Estas series son solo una pequeña muestra de la riqueza y la diversidad de la televisión turca, que nos ofrece historias emocionantes, personajes inolvidables y paisajes espectaculares. Hemos explorado historias llenas de pasión, drama, comedia y romance, demostrando que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados y superar los obstáculos más difíciles. Desde la espontaneidad de Erken Cikus hasta el drama de Karasevda, pasando por la comedia de Aşk Laftan Anlamaz y la modernidad de Senkalkapm, hasta llegar a la época de Kurt Seyit ve Sura, cada serie nos ha regalado momentos inolvidables y nos ha recordado el poder del amor. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita o si tienen alguna otra recomendación que les gustaría compartir. No duden en dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos.
Y antes de despedirme les recuerdo que pueden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.